Imagina poder prever el futuro de una civilización entera. No el destino de una persona, sino el rumbo de millones. Eso fue lo que Isaac Asimov soñó cuando creó la psicohistoria, una ciencia capaz de anticipar el comportamiento humano a gran escala. Décadas antes del Big Data, Asimov ya había imaginado un universo donde la estadística y la IA se unían para predecir la historia. Hoy, su ficción parece profecía, vivimos rodeados de algoritmos que analizan nuestras decisiones, emociones y deseos, intentando hacer lo que Harry Seldon hacía en la Fundación, entender el futuro antes de que ocurra. En este video descubrirás cómo la psicohistoria de Asimov inspiró la ciencia real del Big Data, la inteligencia artificial y la criodinámica moderna y por qué sus advertencias éticas siguen siendo más actuales que nunca. Suscríbete gratuitamente al canal, deja tu me gusta si te apasionan la ciencia y la filosofía del futuro, comparte este video y cuéntanos en los comentarios, ¿crees que el futuro puede predecirse, o que siempre habrá lugar para lo impredecible humano? Tu opinión es parte de esta gran conversación sobre el conocimiento, la libertad y el destino colectivo. Cuando Isaac Asimov concibió la psicohistoria, aquel arte ficticio capaz de predecir el destino de las civilizaciones, el mundo aún no conocía la informática moderna. Era una época de máquinas rudimentarias, válvulas y cintas magnéticas y la idea de una ciencia capaz de anticipar el comportamiento colectivo de la humanidad sonaba a pura fantasía. Sin embargo, bajo la superficie literaria de la saga Fundación, se escondía una intuición tan poderosa que hoy parece una profecía cumplida. En el corazón de la psicohistoria late con la misma lógica que sostiene al Big Data contemporáneo, la convicción de que la conducta humana, aunque caótica en lo individual, obedece a patrones predecibles cuando se observa a gran escala. En su obra Fundación, Asimov presenta a Harry Seldon, un matemático visionario que desarrolla ecuaciones para prever el futuro del Imperio Galáctico. No puede anticipar los actos de una persona, pero sí las tendencias de miles de millones. Su ciencia es una combinación de historia, sociología y estadística. A través de ella, Asimov plantea una idea revolucionaria, que el destino colectivo puede modelarse y, por lo tanto, modificarse. Lo que en los años 50 parecía una parábola filosófica, en el siglo XXI se ha convertido en una posibilidad real gracias a los algoritmos, la inteligencia artificial y la analítica de datos masivos. La humanidad ha comenzado a construir la psicohistoria. El principio fundamental de la psicohistoria, que los comportamientos de multitudes son predecibles, tiene su correlato en la estadística moderna. Asimov, con formación científica en bioquímica, conocía bien la ley de los grandes números. Cuando se analizan grandes cantidades de eventos o individuos, las irregularidades individuales se disuelven y emergen patrones estables. En el mundo físico, esto se aplica a gases y moléculas. En el mundo social, Asimov lo aplicó a multitudes humanas. Así, en su ficción, la historia se convierte en una ecuación y la sociedad en un sistema de partículas emocionales. Lo notable es que décadas después, esa metáfora se ha vuelto tecnología. Hoy, vivimos inmersos en un océano de datos. Cada búsqueda en Internet, cada compra con tarjeta, cada desplazamiento con el móvil deja un rastro digital. Esos rastros, reunidos y analizados, forman el combustible del Big Data, un entramado de información tan vasto que permite detectar regularidades invisibles. Las empresas, los gobiernos y las plataformas digitales utilizan esos patrones para predecir comportamientos, anticipar crisis, ajustar precios o moldear campañas electorales. Lo que Asimov imaginó como un arte secreto en manos de unos pocos psicohistoriadores se ha transformado en un sistema global y cotidiano, donde los algoritmos son los nuevos oráculos. En esencia, la psicohistoria y el Big Data comparten una misma aspiración: comprender la conducta humana en su totalidad. La diferencia está en los medios. Harry Seldon usaba ecuaciones teóricas, nosotros empleamos inteligencia artificial, aprendizaje automático y redes neuronales. Pero el objetivo sigue siendo el mismo: reducir la incertidumbre del futuro.
Lo asombroso es que Asimov visualizó esta ambición en una época en la que el almacenamiento de datos apenas comenzaba y las computadoras ocupaban habitaciones enteras. Intuyó, sin saberlo, la era de la información y sus dilemas éticos. La psicohistoria era, para Asimov, una ciencia doblemente peligrosa. En su universo, el plan Southern debía mantenerse en secreto para que no fuera manipulado por los poderosos. De igual modo, en nuestro mundo contemporáneo, el conocimiento predictivo es una forma de poder. Las grandes corporaciones tecnológicas pueden anticipar los deseos, miedos y hábitos de millones de personas y esa capacidad tiene consecuencias inmensas. La predicción se convierte en control y el control en beneficio económico o político. En fundación, la psicohistoria se usaba para preservar la civilización. En la realidad, los algoritmos pueden tanto protegerla como distorsionarla. La transición de la ficción a la realidad no fue inmediata, pero se ha producido de manera inexorable. A medida que aumentó la capacidad de cómputo, las sociedades comenzaron a registrar su propio pulso. Las instituciones económicas aprendieron a predecir recesiones, las empresas tecnológicas a anticipar tendencias de consumo y los gobiernos a modelar el comportamiento social. La pandemia de COVID-19 fue un ejemplo perfecto. Los modelos epidemiológicos, alimentados por datos en tiempo real, predijeron la expansión de los contagios con notable precisión. Cada curva, cada proyección era un eco de la psicohistoria asimoviana, matemáticas al servicio de la supervivencia. Sin embargo, toda predicción conlleva una paradoja. Si se conoce el futuro, el conocimiento de ese futuro puede alterarlo. Asimov lo sabía y lo plasmó en sus novelas. En Segunda Fundación, los guardianes del Plan Sheldon enfrentan un dilema moral: intervenir para corregir el curso de la historia o permitir que siga su propio camino. Esa tensión entre control y libertad se refleja hoy en el debate sobre los algoritmos predictivos. ¿Debe la inteligencia artificial corregir nuestras decisiones antes de que las tomemos? ¿Debe anticipar comportamientos para protegernos, aunque eso limite nuestra autonomía? Estas preguntas, que parecían filosóficas, son ya cuestiones prácticas en el diseño ético de los sistemas inteligentes. La psicohistoria de Asimov no solo anticipó la ciencia del Big Data, sino también sus dilemas morales. En su universo, los datos eran anónimos, las predicciones impersonales. En el nuestro, cada dato está asociado a una identidad. La predicción ya no se hace sobre masas indistintas, sino sobre individuos concretos. Los algoritmos saben quiénes somos, qué deseamos, con quién hablamos y cómo nos movemos. Esta capacidad de modelar la conducta personal representa un salto gigantesco respecto a la psicohistoria original y plantea una pregunta inquietante: ¿hasta qué punto queremos ser predecibles? El sueño de Sheldon era benigno: usar la predicción para reducir el sufrimiento. Pero en el siglo XXI, la misma herramienta puede usarse para manipular emociones o influir en decisiones políticas. Las redes sociales, con su capacidad de amplificar contenidos, se han convertido en experimentos masivos de psicohistoria digital. Los algoritmos analizan millones de publicaciones por segundo, determinan qué temas generan reacción y ajustan el flujo de información en consecuencia. No buscan el bienestar colectivo, sino la atención continua. Lo que Asimov planteó como ciencia para salvar imperios se ha convertido, en manos del mercado, en una ciencia para retener usuarios. Aún así, la visión de Asimov no pierde vigencia. La psicohistoria no es solo una técnica de predicción, es una metáfora sobre el conocimiento humano. Plantea que el verdadero poder no está en dominar el futuro, sino en comprenderlo. En este sentido, la inteligencia artificial moderna podría considerarse una versión imperfecta de la psicohistoria, capaz de procesar datos, pero aún incapaz de entender sus consecuencias morales. Los psicohistoriadores, en la ficción, eran también filósofos. Hoy, los científicos de datos necesitan recuperar esa dimensión ética para que la tecnología no se limite a describirnos, sino que nos ayude a mejorar. La influencia de la psicohistoria ha llegado incluso a la ciencia real. En los últimos años,
Una disciplina llamada criodinámica, fundada por el científico Peter Turchin, ha intentado modelar la historia mediante ecuaciones. Basándose en grandes bases de datos históricos, la criodinámica analiza cómo los ciclos de desigualdad, conflicto y prosperidad se repiten a lo largo de los siglos. Aunque no alcanza el nivel de precisión de Sheldon, logra predecir tendencias sociales con notable exactitud. Turchin ha reconocido abiertamente que Fundación fue su inspiración. Así, lo que comenzó como un relato de ficción ha dado origen a una ciencia que intenta comprender los movimientos de la humanidad a través de las matemáticas. La relación entre la psicohistoria y la inteligencia artificial se vuelve aún más evidente cuando observamos cómo los algoritmos modernos aprenden de los datos. El aprendizaje automático consiste en entrenar modelos con ejemplos hasta que son capaces de generalizar patrones. Eso es, en esencia, lo que hacía Harry Seldon con sus simulaciones galácticas, observar el pasado para predecir el porvenir. Cada modelo de IA que anticipa un resultado electoral o detecta un fraude financiero opera con la misma lógica, inferir el futuro a partir del pasado. La diferencia es que, hoy, las ecuaciones están vivas, se actualizan solas, se alimentan del flujo constante de información global. Pero incluso la ciencia más precisa encuentra límites. En Fundación, Asimov introduce la figura del mulo, un individuo con habilidades emocionales extraordinarias que trastoca todas las predicciones. El mulo representa lo impredecible, lo humano en su estado más caótico. Ninguna ecuación puede anticipar la singularidad del genio, el amor o la rebelión. En nuestro mundo, los mulos son los eventos inesperados, una pandemia, una revolución tecnológica, una crisis financiera o una idea que cambia la historia. Por eso, el sueño de una predicción perfecta sigue siendo eso, un sueño. La psicohistoria, como el Big Data, puede detectar tendencias, pero no controlar el libre albedrío. Y sin embargo, la fascinación persiste. Vivimos en una era donde los gobiernos consultan modelos predictivos antes de legislar, las empresas usan algoritmos para contratar personal y las plataformas ajustan sus contenidos según nuestras emociones. Hemos delegado una parte de la intuición humana en sistemas automáticos. Asimov habría comprendido esta tendencia, pero también habría advertido sus riesgos. En su visión, el conocimiento debía servir para proteger la civilización, no para dominarla. En el universo de Fundación, el Instituto Sheldon era un santuario del saber. En el nuestro, ese papel lo desempeñan los centros de datos, aunque sin la guía moral que él imaginó. El dilema ético es, por tanto, el mismo que Asimov planteó en su tiempo: ¿puede la razón salvarnos de nosotros mismos? El Big Data promete respuestas, pero cada nueva capa de información genera nuevas preguntas. Cuanto más sabemos, más dependemos de las máquinas que nos ayudan a saber. Y en ese proceso, corremos el riesgo de perder de vista lo esencial, que la predicción no sustituye la sabiduría y que el futuro, incluso calculado, necesita sentido. Asimov concebía la psicohistoria como una forma de esperanza racional. No se trataba de eliminar el caos, sino de comprenderlo. La ciencia, para él, era una herramienta moral, un modo de iluminar la oscuridad de la ignorancia colectiva. En ese sentido, la verdadera lección de la psicohistoria no es técnica, sino ética. Nos enseña que el conocimiento sin empatía es una forma de poder vacía, y que predecir el destino sin preocuparse por la dignidad humana es tan peligroso como no prever nada. En el siglo XXI, mientras la humanidad navega entre los algoritmos que predicen su conducta y las redes que amplifican sus emociones, la voz de Asimov resuena con renovada claridad. Su psicohistoria era una metáfora del entendimiento colectivo. Nosotros, sin darnos cuenta, la estamos construyendo. Cada vez que millones de personas interactúan en línea, cada vez que un sistema de IA aprende de nuestras elecciones, contribuimos a un modelo planetario del comportamiento humano. Es como si el plan Sheldon se estuviera escribiendo en tiempo real, no por un solo genio, sino por toda la humanidad conectada. Pero la historia, como la entendía Asimov, siempre deja espacio para la libertad. Ningún modelo, por perfecto que sea,
puede capturar el milagro de la creatividad o el poder del cambio. Esa imprevisibilidad, esa chispa que escapa a la ecuación, es lo que nos mantiene humanos. La psicohistoria puede ayudarnos a comprender la tendencia, pero nunca a anular el misterio. Y quizás sea mejor así. La predicción sin sorpresa sería una prisión del alma. En última instancia, el legado de Asimov no está en haber imaginado una ciencia que pudiera predecir el futuro, sino en recordarnos que el futuro se construye con conocimiento y responsabilidad. Su visión de la psicohistoria no era la de un poder omnisciente, sino la de una conciencia colectiva capaz de aprender de sus errores. En la era del Big Data, esa idea se convierte en una brújula moral. Podemos usar los datos para manipular o para comprender, para dividir o para unir. La elección, como siempre, sigue siendo humana. La psicohistoria ha dejado de ser una fantasía. Vive en los algoritmos que predicen epidemias, en los modelos que anticipan la inflación, en las inteligencias artificiales que aprenden del lenguaje y en las redes que conectan nuestras vidas. Pero sigue siendo también una advertencia: cuanto más cerca estemos de comprender el comportamiento humano, más importante será decidir qué hacer con ese conocimiento. Asimov, el profeta de la razón, lo dijo a su manera: el conocimiento sin compasión es la nueva forma del caos. Y quizás, si alguna vez llegamos a dominar la ciencia de predecirlo todo, descubramos que el último misterio que queda por descifrar no está en los números, sino en nosotros mismos.